Soy Samuel Rodríguez, alumno de la Universidad Estatal de Bolívar, en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, en la materia de Filosofía de la Educación. Mi tema de dialogar es la teleología en educación, en las definiciones, objetivos, principios y fines. Bien, podemos decir que se refiere a los principios, fines y objetivos de la educación. Los fines de la educación participan implícita o explícitamente en todas las problemáticas pedagógicas. Los principios, los fines y los objetivos ayudan a apreciar los valores que deben cultivarse en un pueblo. Es decir, la teleología es el estudio de los fines, objetivos, propósitos entre las actividades del conocimiento. Y también podemos decir que la teleología existe en relaciones para sus diferentes espacios que vaya a desempeñar como pedagogo. Gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Jairo Mullo, estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar, cursando el primer ciclo de la carrera Educación Intercultural. En este tema les quiero hablar sobre el entendimiento de su condición de principios carenando la razón. Nos dice que se trata de la capacidad que tiene la mente de una persona para discernir como relaciones entre sí en las partes formativas o informativas de un asunto cualitativo que integra a una persona. Es la capacidad de un sujeto para aprender el concepto del entendimiento que permite a la persona ponerse en contacto con el mundo como realidad que va captando su estructura y significado. El entendimiento también se identifica vulgarmente como la inteligencia, como capacidad de comprender, entender, analizar y concluir conocimientos de la razón, así también como relaciones de unos conceptos con otros mediante el uso de su razonamiento. El entendimiento es uno de los aspectos esenciales en el proceso del conocimiento por parte del sujeto que muestra la relación entre la mente y el objetivo a través del ejercicio del conocimiento. También dice que son las bases del entendimiento de una razón. Es una acción cuyo origen y términos se encuentran en el sujeto mismo, en el entendimiento de la razón, que implica prestar atención a todo para poder comprender la raíz esencial del conocimiento de la razón. El principio de la razón suficiente nos da a comprender que es una exigencia natural de nuestras razones por las cuales nosotros comprendemos el entendimiento. Sabemos que la teología referida a lo pedagógico es de gran importancia, ya que tener en cuenta una cosmovisión integral del ser humano es considerar todos los aspectos de la persona humana, y no solo en lo intelectual, sino también en lo espiritual y lo religioso. También es marcar la búsqueda incesante que se debería de poseer en la persona, del bien, la verdad y la trascendencia. Los grandes pensadores de la historia, en la búsqueda de Dios, de lo trascendente, de lo sobrenatural, es la señal de autenticidad de la racionalidad del ser humano. El hombre, que por naturaleza busca la verdad, es aquello que le da el sentido a la vida y se reconoce por ser limitado, finito, y que su vida tiene un límite muy concreto, que es la que muere. Esto lo remite a buscar más allá de las cosas finitas que los rodean. Esa apertura hacia lo absoluto es lo que provoca en la persona preguntarse cuál es el principio y el fin de todo. Y he aquí la teología. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué hablar de teología en relación con lo educativo? Si yo no creo. Entonces, el ateo de hoy no insiste tanto en negar la existencia de Dios,
sino que más bien él trata de influenciar de las pruebas de la existencia, directamente de no pensar en ello. Ningún ateo ha propuesto pruebas místicas de la inexistencia de Dios. Pero antes de entrar en el ámbito teológico, debemos buscar el punto de vista cristiano y afirmar que es ciencia verdadera, que esto último incluso a muchos cristianos les puede resultar un verdadero desafío, una provocación o una pretensión intolerable, y mucho más desde que el Concilio Vaticano II, 1962-1965, se incentiva el diálogo con las otras religiones. Soy Gladys Yajaira Garzón Bastidas. Muy bien, chicos, yo les voy a hablar acerca del enfoque teleológico de la educación y sus implicaciones. Cabe destacar que se basa en la educación, entre el método que es enseñanza-aprendizaje, principios de la educación y la concepción del educando. Todos estos tienen el fin relacionado con la educación. Etimológicamente, telos significa fin, meta y propósito, y logos significa ciencia y experiencia, es decir, una doctrina que trata de explicar en términos finales o causas. Ayuda a evaluar métodos, a aclarar objetivos, a proyectar hipótesis. Fin de la educación. Nos ayuda para el beneficio de una vida plena para todos. Mejora la sociedad en la que vivimos y nos manifiesta los derechos y los deberes que tenemos cada ciudadano. A la vez, sus pensadores más destacados está Aristóteles, Juan Francisco de la Orilla, Tomás de Aquino, G. de Wey. Está basada en principios humanos científicos, técnicos culturales y espirituales. Cabe recalcar que señala creencias en la literatura pedagógica y esclarece señales que se utilizan diariamente. Establece expertos en educación y determina medios de comunicación. También, chicos, cabe destacar que la esencia es algo y no cambia porque cambien las circunstancias. De hoy le voy a hablar sobre la teleología de la educación, que es el vocabulario teología. Proviene del griego telos, que significa fines, objetivos, propósitos, y de logos, que significa trato, es decir, que la teleología es el estudio de los fines, objetivos, propósitos. Entre la actividad del conocimiento y la teleología existe relación, pero a su vez diferencias. La diferencia más importante radica en que la primera tiene que ver con la realidad presente en la cual se pretende dar razón. La segunda se refiere a una realidad futura y por lo tanto inexiste aún. La actividad del conocimiento existe una acción efectiva, mientras que la actividad teleológica lleva o implica una existencia de realización. No se conoce por conocimiento, sino al servicio de un fin. Por lo tanto, la elaboración de fines y producción de conocimiento está en intimidad la relación. La teleología educativa, en consecuencia, es un capítulo fundamental de la filosofía en la educación, que se encarga de estudiar los fines de que el hombre se propone alcanzar mediante la educación.
Los fines contienen a los objetivos como propósito inmediato para alcanzar aquellos, y que los principios son declaraciones generales. La teleología educativa se refiere a los principios, fines y objetivos de la educación. Los fines de la educación participan, implican o explicifican en toda la problemática pedagógica. El concepto educación debe hacer referencia a las condiciones socioculturales que existen a través de las leyes y las funciones de la educación. La teleología analiza las funciones de la educación y sus rasgos específicos, relación y diferencia entre valores, principios, fines y objetivos.